El Ministerio Internacional Reinando en Plenitud presenta la cápsula profética. Pastor Jorge Matallana. Amados hermanos, preciosa iglesia, bienvenidos en esta hora a la cápsula profética de hoy. Cuando estamos viendo a una nación de Israel atacada por todos los lados, cuando vemos una guerra inminente en el Medio Oriente de grandes consecuencias, cuando vemos a Jerusalén rodeada de ejércitos enemigos, la palabra del Señor nos dice que el fin está cerca. El arrebatamiento de la iglesia, como nunca antes, y lo repito, es inminente. Así que hoy quiero compartir con ustedes un tema que he llamado el arrebatamiento y el trono. Y quiero invitarles para que hagamos una oración por el pueblo escogido de Dios, Israel, y por las naciones de la tierra, y por el tema que el Señor nos quiere compartir en esta hora. Bendito Padre Celestial, nos acercamos a ti en el todopoderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Te damos gracias por habernos dado el privilegio de haber sido adoptados hijos tuyos, de estar sentados con Cristo en lugares celestiales, de ser tu nueva creación, de ser hombres y mujeres que hemos nacido del Espíritu y que conformamos la iglesia, la desposada, la futura esposa del Cordero en estos últimos días sobre la tierra. Oro, mi Señor, por tu pueblo, por tu nación escogida. Oro, Señor, por todos los que rodean a Israel, que también están sufriendo consecuencias terribles de muerte, de hambre, de caos. Y quiero darte gracias, Señor, por la palabra que tú quieres compartirnos, porque estoy seguro que es un consuelo, un solaz en medio del desierto que viven las naciones hoy sobre la tierra. En el nombre precioso del Señor Jesucristo te doy gracias. Amén y amén. Sean todos bienvenidos a la cápsula profética de hoy. Como ya les dije, amados, el tema de esta hora es el arrebatamiento y el trono. Y es importante que nosotros entendamos que hay una llave para interpretar el libro de Apocalipsis en el capítulo 1, el versículo 19, donde dice la palabra del Señor, y en la orden del Señor a Juan, dice: escribe las cosas que has visto, y las que son, y las que han de ser después de estas. Número 1, las cosas que has visto. Lo que él vio en el capítulo 1 fue la gloria de Cristo, la revelación de la palabra del Señor para estos últimos tiempos, una visión celestial extraordinaria de Cristo paseándose en medio de los 7 candeleros que son la iglesia del Señor Jesucristo, y que en el capítulo 2 y 3 él mismo se encarga de juzgar. Así que las cosas que son el tiempo actual de la iglesia del Señor. Son 7 iglesias con 7 diferentes tipos de creyentes y de dificultades. Todo eso narrado en el capítulo 2 y 3 del libro. Pero las que han de ser después de estas, es decir, del periodo de la iglesia, de este periodo en que el juicio está a la puerta en la iglesia,
viene el capítulo 4, cuando ya la iglesia no vuelve a ser nombrada, hasta el capítulo 19 de Apocalipsis, después de los tremendos juicios que vienen sobre la tierra, y donde la palabra habla de la cena de las bodas del Cordero. Quiero decirles que por ahora no voy a entrar en detalles respecto a las 7 iglesias, pero sí quiero que entendamos que en el clima de la profecía de las 7 iglesias hay 2 sobre la tierra especiales, y son la iglesia de Filadelfia y la iglesia de la Odisea. Y que entendamos cómo Filadelfia es la única iglesia que tiene una promesa de parte del Señor extraordinaria, y es la de ser arrebatada. Filadelfia, cuyo nombre significa amor hermanable. Veamos la promesa que hay para esta iglesia en el capítulo 3, versículos 7 al 8. Dice la palabra de Dios: escribe al ángel, es decir, al pastor de esa congregación, de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras. He aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Y en el versículo 10 dice: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Y obviamente el texto está hablando de la tribulación, de los 7 años de la tribulación, de 2 periodos: principio de dolores y la gran tribulación, que es en conjunto el día de la ira de Dios sobre la tierra. En contraste, hay otra iglesia que prolifera hoy en muchos lugares, y es la iglesia de la Odisea, donde el Señor a esta iglesia le dice lo siguiente, versículo 15 al 17: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Y nota la razón por la cual el Señor establece este juicio sobre este tipo de iglesia. Dice: porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Hasta aquí, amados, podemos definir las cosas que son, porque es el juicio de la iglesia presente todavía en la tierra. Pero quiero invitarles a que hoy veamos algo de las cosas que van a ser después de estas. Es decir, después del arrebatamiento de los santos, que nos resume de manera sencilla las condiciones de los arrebatados. Y una vez más, como tipo del arrebatamiento de la iglesia, encontramos a Juan en el capítulo 4, entrando al tercer cielo para ver las cosas que sin duda alguna tú y yo también veremos inmediatamente seamos arrebatados, y que los que durmieron en Cristo, por supuesto, que son primero, sean resucitados y salgan de sus tumbas, y juntos subamos a recibir al Señor en el aire. Así que tú y yo hoy vamos a visitar el tercer cielo. Vamos a contemplar la gloria de Dios a través de los ojos de Juan.
Hasta ahora hemos visto, amados, que el juicio del Señor sobre su iglesia en los capítulos 2 y 3 es establecido. Y debemos considerar esos juicios del Señor después de esto sobre un mundo impío, pecador, que le ha rechazado. Y este orden es lógico, porque primero nosotros debemos ser juzgados, pues el juicio comienza por la casa de Dios. En 1 de Pedro, capítulo 4, el versículo 17, dice la palabra de Dios: porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Así que, amados, el capítulo 4 de Apocalipsis es las cosas que van a suceder después de este tiempo que hoy tú y yo estamos viviendo como iglesia de Cristo. En la primera sección del libro de Apocalipsis vimos del 1 al 12 la revelación que Juan recibe del Cristo glorificado, pero hasta el versículo 22 del capítulo 3 vemos los juicios de las 7 iglesias. Juan tuvo la visión del Hijo del Hombre en medio de estos 7 candeleros de oro, que, tal como Juan también nos lo explica, eran símbolo de las 7 iglesias. Y así comenzó entonces una serie de 7 cartas a esas 7 iglesias que están en Asia, pero esas 7 iglesias tipifican la iglesia del Señor en conjunto, con sus diferentes virtudes y fallas, que tratan de ser corregidas por el Señor a través de estas cartas. Pero esta ahora, a partir del capítulo 4, es la segunda sección del libro. Y comienza, amados, con una puerta abierta en el cielo, con una visión del trono de Dios. Y después de esto, también veremos una serie de 7 sellos que simbolizan los juicios de Dios sobre este mundo. Y la sección de estos 2 capítulos terminará con la alabanza celestial de aquellos que han salido del periodo de la gran tribulación. Podemos decir sin lugar a dudas que aquí Juan es arrebatado al tercer cielo. Y la primera sección de este capítulo comienza con una presentación del trono de Dios, del que provienen, amados, los juicios que van a ser derramados inminentemente sobre la tierra en breve. Por ende, tú y yo debemos detenernos a pensar en este trono y pedirle al Espíritu Santo que nos ayude a entender cómo es Dios y qué tipo de gobierno es el suyo. Y es que, amados, al acercarnos al capítulo 4 de Apocalipsis, podemos notar que está dividido en 2 partes. Del versículo 1 al 7 encontramos una visión del trono de Dios. Del 8 al 11 nos muestra las reacciones que hay de los 4 seres vivientes, de los 24 ancianos que están delante de ese trono de Dios. Así que, si el Señor lo permite, estudiaremos las 2 secciones en 2 temas. Y podría decirles que esta es la primera parte de esos 2 temas. Así que, amados, les invito a que juntos visitemos el tercer cielo y entremos con Juan a través de la puerta que está abierta. Dice el versículo 1: después de esto miré, y aquí una puerta abierta en el cielo. Y la primera voz que oí, como de trompeta, hablando conmigo, dijo: sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Esto es algo sumamente interesante, hermanos.
Porque si tú ves el texto, nos habla como del arrebatamiento de la iglesia, personificado en Juan, donde tú y yo escucharemos la voz de trompeta del Rey de Reyes viniendo en las nubes del cielo, y donde a esa voz los que durmieron en Cristo resucitarán primero, y donde luego nosotros, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, quien sin duda nos sube allí al tercer cielo a contemplar la misma gloria de Dios. Esta visión de Juan comienza con esa puerta abierta en el cielo, y esa puerta abierta nos recuerda la promesa hecha a la iglesia de Filadelfia y contrasta con la puerta cerrada de la iglesia de la Odisea, a la que Cristo estuvo llamando mientras esperaba poder entrar. En Apocalipsis 3:20 dice: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Es el toque a la iglesia de la Odisea. Dice: si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Pero si usted nota bien, en el capítulo 4, la puerta del cielo ahora está abierta. Y hoy está abierta para el mundo entero, invitando a los hombres a entrar. Voy a explicarlo. Esta puerta celestial no ha estado siempre abierta para los pecadores. De hecho, sin embargo, hace 2000 años fue Cristo quien vino a la tierra y se presentó a sí mismo como la puerta, a quien prometió que todo el que por medio de él entrare sería salvo, como dice el Evangelio de San Juan 10:9. Dice: yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Y esta puerta maravillosa se abrió cuando Cristo, con su muerte en la cruz del Calvario, redimió a la vieja creación del poder del pecado. Y además de ver, amados, Juan en este capítulo 4 una puerta abierta, también escuchó una voz como de trompeta. Sin duda, esta es la voz del Cristo glorificado que ya Juan conocía, que ya había escuchado al comienzo de la primera sección de este libro maravilloso. En el versículo 10 dice: yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. También en aquella ocasión la voz se asemejaba entonces al sonido de una trompeta. Y vimos en un tema reciente que servía para destacar la autoridad del Señor soberano que hablaba con Juan. Pero otro detalle más de este paralelismo se encuentra en el hecho de que en ambas ocasiones Juan dice que estaba en el Espíritu. En el 1:10 dice: yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, que nosotros entendimos que era el día de reposo. Pero aquí en Apocalipsis 4:2, mire lo que dice la Escritura: y al instante yo estaba en el Espíritu. Esto ya es, amados, haber entrado en la dimensión de arrebatamiento, donde Juan se dispone a escuchar y a ver todas las cosas que van a ocurrir sobre la tierra durante los 7 años de la tribulación. Él contemplará allí, con una perspectiva más amplia, todos los acontecimientos futuros que van a tener lugar sobre este mundo. Y de la misma manera, nosotros, siendo arrebatados pre-tribulación, también nos daremos cuenta de todos estos eventos maravillosos vistos por Juan y profetizados para ti y para mí como la iglesia de Cristo. Noten ustedes que el Señor promete mostrarle a Juan las cosas que sucederán después de ¿qué? De las visiones y de las 7 iglesias. Y por supuesto, amados, para mí este es un anticipo de lo que nosotros también, como iglesia arrebatada, veremos en ese momento glorioso. Entonces, amados, podemos decir que Juan fue transportado al cielo en el Espíritu.
en referencia al Espíritu de Dios que inspiró a los profetas, y seguramente su experiencia fue similar a la experiencia que tuvo el apóstol Pablo. Vale la pena recordarla en 2 de Corintios, el capítulo 12, donde la palabra del Señor nos dice del 2 al 4. Dice Pablo, que ya lo hemos visto en otros temas, pero vale la pena recordarlo. Dice: conozco a un hombre en Cristo, hablando en tercera persona, pero está hablando de él mismo. Dice que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado al tercer cielo. Dice: y conozco al tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe. Pero dice el apóstol que allí oyó palabras inefables que no les dado al hombre expresar. Curiosamente, a Pablo no se le permitió contar lo que vio en su experiencia en el tercer cielo, pero por el contrario a Juan se le ordenó que lo escribiera todo. Las cosas que son, las que habrían de ser después de las cosas que son, y las cosas que él vio al comienzo del libro de Apocalipsis, que, lo repito, fue la revelación del Cristo de gloria. A continuación, hermanos, tenemos entonces una descripción de lo que él vio, y yo le invito para que juntos hagamos esta lectura maravillosa, porque será sin duda lo que tú y yo también veremos. Dice el versículo 2: al instante yo estaba en el Espíritu, y aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. Y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina, y había alrededor del trono un arco iris, semejante al aspecto de la esmeralda. Alrededor del trono había 24 tronos, y vi sentados en los tronos a 24 ancianos vestidos de ropas blancas, con coronas de oro en sus cabezas. Y el verso 5 dice: y del trono salían relámpagos y truenos y voces, y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 Espíritus de Dios. Quiero que nos quedemos hoy en esta primera parte, y que tú y yo hemos de entender, amados, que hoy mismo, aunque no lo vemos literalmente, Juan lo vio en la visión que tuvo, hay un trono establecido en el cielo, y desde ese trono el Dios eterno gobierna sobre todos. Pues dice Juan: al instante yo estaba en el Espíritu, y aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. Lo primero sobre lo que nos llama la palabra nuestra atención es el hecho de eso, de que hay un trono, de que ese trono está establecido en el tercer cielo, y de que ese trono no está vacío. Es verdad, amados, que tú y yo y la gente, viendo las injusticias que constantemente hoy se cometen a nuestro alrededor, hace que muchos pongan en duda que realmente haya un Dios que continúe rigiendo los asuntos de este mundo. Y aquí hay una enseñanza sumamente importante para todos nosotros. A ninguno nos cabe duda de que el príncipe de este mundo, Satanás, se ha hecho fuerte en el mundo. Nosotros no somos del mundo, recuérdelo bien. Desde ese momento en que Adán decidió pecar y se unió juntamente con Satanás a la rebelión contra Dios. A pesar de todo ello, hemos de tener claro que Dios jamás ha dejado su trono y jamás lo va a dejar. Él es el único que tiene el derecho legítimo para ocupar ese trono, y como veremos en el resto del libro de Apocalipsis, Él establecerá finalmente su reino con justicia.
terminará con Satanás y con todos aquellos hombres que se han negado a deponer su actitud de rebeldía y que no han querido acogerse a su generosa oferta de gracia. Oferta que hoy está abierta para ti y para mí. Si bien es cierto, amados, que en la historia de la humanidad puede parecer que todas las decisiones y todo lo que estamos viendo se debe a las decisiones humanas, sin embargo, lo que Juan va a ver en esta revelación es algo completamente diferente. Dios es el creador, Dios es el Señor del universo, y Dios es quien ha venido conduciendo toda la historia, desde Génesis hasta lo que está por venir en Apocalipsis, para cumplir con la meta que Él se fijó desde antes de la fundación del mundo. Amado y amada, no importa por lo que tú y yo estemos pasando, Él está sentado en su trono en el cielo, en el centro del mando supremo, y desde allí Él gobierna todos los negocios de la tierra. Hoy se oye hablar del clima, del cambio del clima y de los problemas que el clima ha traído sobre la tierra, y culpamos al hombre por las maquinarias, por todo lo que se ha hecho, pero todo eso está diseñado plenamente por Dios a fin de cumplir su propósito. Él es el que tiene el control sobre todos los elementos de la tierra. No estamos abocados, amados, a un destino ciego, producido por fuerzas incontrolables, no. Y a los primeros lectores de Juan, que seguramente esto les era muy familiar porque estaban acostumbrados al dominio del César, y en ese tiempo se pensaba que el trono más elevado del mundo indudablemente era el de César. Sin embargo, Juan debe también recordarles, y lo hace a través de este precioso libro, que hay un trono que estaba por encima del trono de César y de todos los que a lo largo de la historia han surgido o puedan llegar a surgir como gobernantes. Nadie, ningún príncipe, ningún presidente, ningún rey sobre la tierra está por encima del que está sentado en el trono, y él quien tiene el control de todas las cosas, así al hombre no le parezca. Amados, el trono de Dios está en el cielo y Él reina sobre todos los demás. Esta fue la lección que Nabucodonosor tuvo que aprender de una manera muy terrible que tú y yo conocemos, cuando lleno de orgullo se levantó contra Dios y no le quiso dar gloria. Y en Daniel capítulo 4, el versículo 32 nos dice la escritura: en la sentencia que Dios establece sobre Nabucodonosor dice: y de entre los hombres te arrojarán, y con las bestias del campo será tu habitación, y como a los bueyes te apacentarán, y 7 tiempos, es decir, 7 años, pasarán sobre ti, hasta que reconozcas que el Altísimo tiene el dominio en el reino de los hombres, y lo da a quien Él quiere. Hoy tú y yo, amados, debemos doblegarnos delante de Él. Ninguno de los presidentes de las naciones de la tierra se puso allí por Él mismo. No, es Dios quien lo colocó allí, porque Dios tiene el dominio sobre todos los reinos de la tierra. Y como leímos, lo da a quien Él quiere. Así que, amados hermanos, el deseo de mi corazón es que tú y yo podamos crecer en el conocimiento de esta verdad maravillosa. Y yo quiero invitarles a la próxima cápsula profética, donde con la ayuda del Señor estaremos dando un vistazo profundo a través de los ojos de Juan, de ese trono y de aquel que está sentado en el trono, y de esos eventos extraordinarios que tú y yo contemplaremos luego de nuestro arrebatamiento, cuando el Cristo de la gloria, cuando el Cordero inmolado, cuando el León de la tribu de Judá se acerque al anciano de días y reciba el rollo con los 7 sellos que traerán sobre la tierra los juicios
de la tribulación de 7 años. Que el Señor, amados, te permita hoy, a ti y a mí, comprender que la puerta está abierta, que la invitación está hecha, que tenemos que estar como nunca preparados y listos para este glorioso evento que va a ocurrir en breve, nuestro arrebatamiento. E invitar a todos los que podamos a que vengan también a Cristo, y que si el Señor los tiene escogidos desde antes de la fundación del mundo, sin duda alguna, ellos y nosotros nos iremos a recibir al Señor en el aire y entraremos en el tercer cielo para descubrir todas estas maravillas y entender los juicios que vienen sobre la tierra durante los 7 años de la tribulación. Así que, amados, en la próxima cápsula veremos la profundidad de ese trono y descubriremos a aquel que está sentado en él. Que Dios nos ayude a entender que no importa por lo que estemos pasando. Como humanos nos cuesta mucho, nuestra mente es muy volátil, nuestra carne es muy débil. Y a veces no entendemos lo que nos pasa, lo que nos sucede en nuestro diario vivir. A veces pensamos que Dios nos dejó, que ya no tiene el control. Pero esto que vamos a ver nos va a permitir entender que Él está sentado en el trono, que Él tiene el control perfecto de todas las cosas, en tu vida y en la mía. Y que sin duda alguna el anhelo suyo es prepararnos para este glorioso, inminente evento de nuestro arrebatamiento. Así, amados, vamos a darle gracias a nuestro Dios por su palabra. Querido Padre, gracias por tu amor y tu misericordia. Señor Jesucristo, muchas gracias por tu obra perfecta hecha en la cruz para nosotros. Amado Espíritu Santo, gracias por ser nuestro maestro, nuestro guía, el que nos instruye y nos enseña y nos conduce a toda la verdad de la palabra. Gracias por esta oportunidad maravillosa. Declaramos bendecidos a todos nuestros hermanos alrededor de la tierra. Bendecimos a Israel, bendecimos las naciones, Padre, y te damos gracias porque tu plan se está cumpliendo frente a nuestros ojos, para gloria de tu nombre y para alerta y bendición de nuestras vidas. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén, amén y amén. Amados, no dejen de darle like al video si bendice su vida. No dejen de suscribirse al canal. Estamos creciendo cada día más y más gracias al Señor. Compártenos con tus amigos, tus hermanos, tus vecinos, todos aquellos que tienen un celular para que puedan ver estas verdades a través de este medio. Y no se olviden también de nuestro WhatsApp. Lo coloco aquí en la parte inferior. Suscríbete. Han llegado nuevos hermanos de Argentina, de Chile, que están suscritos ya con nosotros, recibiendo los materiales y recibiendo los temas grabados. Gracias, amada iglesia, por acompañarnos en este proceso. Y que el Señor les continúe bendiciendo. He aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Si necesitas oración o tienes alguna inquietud, contáctenos al 314-585-2864. Suscríbete en nuestro canal de YouTube o escríbenos al correo electrónico reinandoenplenitud@gmail.com. Bendiciones para todos.